Mi madre me crió como un extraño, y entendí la razón el día que murió. Cuando cierro los ojos, lo primero que veo es el lago. No es un recuerdo exacto, más bien una película en loop. El agua gris en calma, las garzas que se levantan al amanecer con la parsimonia de quien se sabe dueña de la migración, y la casa al borde, una casita de paredes desconchadas donde todo tenía un lugar, y nada se decía del todo. Las garzas volvían cada otoño. Y yo nací aprendiendo que había cosas que vuelven y cosas que se van sin volver, que hay silencios que funcionan como puertas cerradas. Irina preparaba el desayuno con la precisión de quien lo ha hecho 1000 veces, y espera que el mundo entero se sostenga en el sonido de la cuchara contra la taza. Era devota de los rituales domésticos, barrer la cocina de la misma manera, doblar las servilletas exactamente igual, coser con puntadas pequeñas los descosidos que yo causaba con mis manos insensatas. Conmigo era elaborada y práctica. Curaba mis rodillas, traía mis libros, iba a las reuniones de padres, pero evitaba el contacto innecesario, las caricias largas, las certezas afirmadas a voz baja. Me abrigaba, me alimentaba, y se marchaba de mi habitación dejando la puerta apenas entreabierta, como si todo cuidado tuviera un contrato firmado con la distancia. De niña inventé explicaciones, que era orgullosa, que no entendía las demostraciones, que quizás había sufrido demasiado y por eso no podía doblarse. Le ponía nombres a los silencios y los convertía en sombras con forma humana. Aprendí a no esperar buenas noches efusivas. Aprendí a aceptar que su amor era algo práctico, casi administrativo. Facturas pagadas, citas médicas atendidas, una sonrisa asintiendo desde la cocina. Amar desde lejos, proteger desde lejos. Mi muñeca favorita, una con el brazo cosido que mi madre reparó con hilo blanco, fue mi consuelo. La llamaba Garza, porque en mi mente infantil, supe que si la dejaba ir volaría al sur igual que esas aves. A veces, la apretaba contra el pecho, y escuchaba la casa como si en cada crujido pudiera escandalizarse un secreto. En la escuela era la niña que todos querían. La profesora Olivia, con su voz de maestra vieja, me hacía sentar en primera fila. Me llamaban cariñosamente, me daban mensajes para casa. Supongo que veían lo que yo callaba, un brillo de inteligencia y vulnerabilidad que había que cuidar. Alex, mi tío, me leía cómics robados y me enviaba postales con dibujos de ciudades que no existían en nuestro mapa. Él fue la excepción a la regla del retraimiento. Me abrazaba con torpeza, me prometía mundos, se ponía en el suelo para atarme los zapatos. Era mi aliado inestable, esa figura cálida que tenía la costumbre de aparecer cuando más lo necesitaba y desaparecer sin aviso al día siguiente. La primera vez que tuve miedo de verdad no fue por un sueño o una pesadilla, sino cuando me desplomé en el pasillo de la escuela. Fue un viernes gris. La lluvia había dejado el patio con olor a tierra húmeda. Recuerdo la cara de la profesora, los pasos apresurados, el sonido de la ambulancia que pareció arrancarse desde lejos y hacerse inmenso en mi pecho. Me desperté al borde de un mundo blanco, con voces que sonaban como ecos. Colapso, síncope, hospital. Mi madre llegó con las manos frías, con el abrigo aún goteando y la misma mirada que siempre guardaba para las cosas importantes, contenida, eficiente, sin rastro de teatralidad. En el hospital, el doctor se sentó y habló despacio. Problema cardíaco congénito. Es serio. Necesita una intervención que aquí no pueden realizar. Hay que trasladarla. Las palabras fueron como piedras que caían en un pozo. Con el tiempo comprendí que el verbo que más escuché en aquellas semanas fue conseguir. Conseguir el dinero, conseguir la cita, conseguir un pasaporte, conseguir una plaza en un hospital en Alemania, conseguir como tarea de supervivencia. Irina no lloró. Nunca lloraba en público. Tomó la hoja con el diagnóstico, hizo llamadas, anotó números con la misma letra que usaba para mis etiquetas en la ropa. Compró una funda nueva para mi muñeca, la escondió en su bolso, y volvió a casa para sacar todo lo que podía vender. Algunas noches la veía sentada en la mesa de la cocina,
la cara bañada por la luz de la lámpara, recortando anuncios, escribiendo cartas a posibles benefactores. Su determinación era tenaz, una especie de músculo que ella había trabajado sola. No tardaron en aparecer manos amigas. La señora del kiosco dejó una caja para donaciones en la entrada de la escuela. Los padres organizaron rifas. La Fundación Sorriso de Crianza ofreció apoyo en la tramitación de papeles, pero advirtió que la lista de espera era larga. El alcalde prometió hacer una gestión, y Olivia con su voz apremiante convocó a los vecinos a una jornada de recaudación. La comunidad se movió como un único cuerpo. Hubo tortas vendidas en la explanada, ventas de plantas, un mercadillo donde la gente llevaba lo que podía. La empatía se volvió tangible, algo que uno podía tocar y contar con los dedos. Pero el dinero alcanzaba a cuentagotas y los plazos apremiaban. La operación en el extranjero, en un hospital de renombre, costaba más de lo que podíamos soñar. Escuché, por primera vez, palabras que al principio no entendía. Transferencia internacional, avales, autorización del seguro. Irina se aferró a cada puerta que se abría, llamadas a una abuela distante, preguntar a viejos amigos, buscar en los cajones. Vendió cuadros, joyas prestadas y, según supe después, algo que nadie debería vender sin romperse por dentro. Una medalla antigua que pertenecía a la familia. En ese proceso emergieron también las grietas de lo que llamábamos nuestro hogar. Petro, el hombre que compartía la casa con nosotros por temporadas y por necesidad, era una presencia que funcionaba como un reloj malogrado. A veces puntual, a veces ausente, a veces dañino. Petro gastaba lo poco que entraba en la mesa. Tenía una inclinación por las apuestas. Primero pequeñas, luego préstamos, luego promesas rotas. Su esposa, Julia, intentaba mantener una calma que yo sabía fingida. Las discusiones que antes eran susurros, comenzaron a ser voces que se filtraban por debajo de las puertas. Irina, en esas noches, se mantenía fría en el sofá, la mirada fija en un punto que parecía apegado más a la mesa del hospital que al salón. Yo la observaba desde mi colchón, conteniendo preguntas que no sabía cómo formular. Mientras tanto, Iván Surbim se convirtió en una figura que rozaba lo mítico en nuestra pequeña ciudad. Hombre de negocios, propietario de fábricas y hoteles, conocido por su sonrisa pública en actos de beneficencia. Hablaban de él con el respeto de quien visita otras ciudades, un timbre de influencia que parecía abrir cajas fuertes con la mirada. A Irina le costó mucho acercarse. Hubo llamadas formales, correos, visitas con paciencia y austera cordialidad. Cuando por fin consiguió una reunión, regresó con las manos vacías y una promesa de la cual yo solo veía una sombra. Iván no era de los que resolvían todo a primera exposición. Su generosidad, cuando llegaba, lo hacía en dosis medidas, con condiciones, con nombres y contratos. Parecía una mano que daba, pero que también pedía. Irina la aceptó igual, aunque sus ojos no brillaran como los de los demás cuando conseguían ayuda. Algunos vecinos susurraban que Iván tenía amigos peligrosos, que hacía tratos con personas que no se presentaban en eventos de caridad. Otros decían que era el único que, verdaderamente, podía mover rápido el dinero necesario. En las sobremesas de la colecta, alguien mencionó a Viola, una mujer que presumía influencias y que visitaba a Iván con frecuencia. A ella la asociaron con el brillo y con rumores de manipulación. Nadie, sin embargo, tenía pruebas, solo miradas y posibilidad, que en tiempos de desesperación pesan tanto como la verdad. La burocracia hizo lo suyo. Papeles que se perdían, expedientes que volvieron a pedir documentos que ya habíamos entregado, correos que tardaban semanas en responder. Dr. Kniazev, un cirujano con cara de hombre que practica la paciencia como una virtud, nos explicó las alternativas, protocolos, riesgo, la mejor clínica para este tipo de intervenciones. Nos describió el procedimiento con palabras que, aunque duras, eran honestas. No prometió milagros. Dijo que la operación ofrecía una posibilidad real, pero que dependía, además, de la atención postoperatoria y de la continuidad de cuidados.
La medicina no habla en absolutos y eso nos dejó en una cuerda floja. Esperanza medida por probabilidades. Irina se movía por los pasillos con una determinación que rozaba la violencia contra la impotencia. Tenía la voz de quien ha aprendido a decir lo necesario y a ocultar lo demás. A veces la veía, junto a la ventana de la cocina, mirar al lago. Sus dedos dibujaban un motivo en el vidrio empañado, garzas en vuelo, trazos rápidos y firmes. Yo me preguntaba qué pensaba cuando lo hacía. Si me dibujaba a mí misma como una garza que debía aprender a cuidar sus propias alas. Si soñaba con alejarme del peligro aunque de ese modo fuera más fácil que yo la olvidara. Fue la profesora Olivia quien, en medio del trajín, propuso algo que cambió el ritmo de nuestras semanas, un evento público, una velada de recaudación en el centro cultural. Consiguió prestado un micrófono, un salón y una olla gigante que la señora del barrio llenó de guisos para vender. Llegaron vecinos, comerciantes, los padres de mis compañeros. Algunos trajeron carteles escritos con letras apretadas, otros trajeron su voz. Hubo una subasta de objetos donados, un concierto pequeño de estudiantes y una fila larga frente a una caja donde cualquiera podía dejar lo que fuera. No fue suficiente para cubrir la operación, pero fue una corriente que, por primera vez, me hizo sentir menos sola en esa incertidumbre. Aquel domingo, Iván apareció. No era la primera vez que lo veía en persona, pero sí la primera vez que lo vi sin el traje que le daba distinción en los periódicos. Iba vestido de manera informal, con una gabardina larga, y se quedó al margen como si no quisiera ocupar el centro. Se acercó a Irina y le ofreció ayuda con mesura, palabras calculadas, un gesto que solía ser suficiente para engrasar el funcionamiento de cosas que no se arreglan con voluntad. A mí me miró poco. A Alex, que había ido como voluntario, lo saludó como quien reconoce a otro que conoce el mismo idioma, el de las soluciones. Habló con mi madre en voz baja. Ella aceptó. Dio las gracias con la exactitud de quien sabe que la gratitud no es una emoción, sino una herramienta burocrática. Fue después de esa noche cuando las piezas empezaron a moverse más rápido. Llegaron formularios del hospital en Alemania, una plaza, una fecha tentativa. La posibilidad se acercaba como un tren que uno cree ver entre la bruma. Empezamos a ver mapas, horarios de vuelo, listas de equipaje. La presión disminuyó en la costura práctica de lo cotidiano, al menos por un momento. Pero cuando la esperanza se asoma, la sombra de las contradicciones se alarga. Petro, cuya relación con el dinero siempre había sido frágil como un cristal mal guardado, se dejó arrastrar por deudas que nadie nos contó, hasta que la situación explotó en la cara de la casa. Llamadas de cobradores que demandaban presencia, una carta con amenazas y una noche, la televisión a todo volumen cuando alguien anunció un embargo pendiente. Ese mismo día Irina vendió la medalla de la familia. No fue un gesto heroico, fue un acto de cálculo. Si no lo hacía, no habría posibilidad de pagar ni siquiera los gastos iniciales del traslado. Julia lloró en un rincón con los ojos enrojecidos y un reclamo en la boca que no encontró la fuerza de pronunciar. Alex discutía en voz baja con Petro. Yo miraba como si estuviera frente a una puerta que no puedo abrir. La ciudad habló, como siempre. Rumores. Algunos repetían que Iván y Petro tenían una historia, una deuda no resuelta, una apuesta que Petro no quiso pagar. Otros decían que Petro había perdido más que dinero. Había vendido la dignidad de la casa por un instante de alivio. Nadie nos miró con juicio. La gente que nos conocía se acercó con una mezcla extraña de compasión y cautela, como quien teme contagiarse de los problemas ajenos. La noche en la que recibimos la confirmación oficial del hospital en Alemania, hubo una mezcla de alegría y una quietud que no supe interpretar. Hicimos listas, vacunas, pasaportes, la muñeca garza envuelta en una tela. Irina comenzó a preparar los papeles finales. Era como si cada página sellada fuera a sellar también una herida. Mientras tanto, en la radio local, se mencionó un accidente. Un vehículo que se había despeñado en la carretera que conecta la ciudad con la autovía. Nadie estaba seguro de quién era. Fue una noticia que la primera noche pasó sin conexión clara,
pero que se repetiría como un eco persistente en los días siguientes. El día que empaqué mis cosas para un viaje que yo entendía como una salida, y no como un cambio de vida, Irina se quedó en silencio más tiempo que de costumbre. Se acercó a mí. Me miró con unos ojos en los que noté un brillo extraño, como si por fin algo de su historia quisiera filtrarse. Extendió la mano, me pasó el bolso, y con un gesto apenas perceptible, ajustó la bufanda alrededor de mi cuello. No hubo palabras. Me dio un beso en la frente que yo, por la costumbre, había dejado pasar como uno más. No supe en ese momento que era un beso que contenía despedidas. Antes de subir al coche que nos llevaría al aeropuerto, Alex apareció con una bolsa de plástico hecha jirones por los golpes de la vida, y me dio un abrazo tan fuerte que creí sentir sus costillas. «Todo va a salir bien», dijo con esa mezcla de verdad y pócima que tenían sus promesas. Irina, en la puerta, nos miró con la cara iluminada por un foco que no alcanzaba a calentar sus ojos. El lago estaba a lo lejos, y las garzas planeaban indiferentes sobre la superficie. «Aquí, si me permites, te pido algo. Si esta historia te está llegando, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y acompáñame. Hay cosas que deben contarse hasta su último punto». El viaje fue una madeja de esperanzas y papeles. Llegamos a un aeropuerto donde nadie sospechaba que nosotros éramos la familia que llevaba la cuerda floja en el pecho. En la fila de salida respiré el aire de la terminal como si fuera algo prohibido. Limpio, acreditado, con el olor continuo del café y el metal. Irina tramitó todo con la mano segura de quien conoce rutas administrativas. Su rostro, aún así, no mostró alivio. En el avión, mientras la tierra se hacía pequeña, yo miré por la ventana y vi por un instante la silueta de la ciudad. Un cuadrado de luces y el lago, una raya oscura donde las garzas se habían escondido. Supe, en ese instante, que había comenzado algo que no tenía marcha atrás. A nuestro regreso, porque las cosas no siempre se resuelven en un viaje, la noticia ocupó titulares locales. Iván Surbim había sufrido un accidente en la carretera. Un coche volcado, testigos que hablaban de frenazos, de un vehículo que habría sido empujado. La confusión encontró en la ciudad un altar improvisado. Algunos dijeron que era un accidente más. Otros insistieron en que había manos humanas detrás. La policía investigaba. Aparecieron cámaras, declaraciones escuetas y rostros que se cerraban. Esa noche, alguien llamó a la casa y dejó un mensaje con la voz temblorosa. «Tengan cuidado». No había firma, solo una advertencia que hizo eco en la cocina durante horas. Irina apagó la radio y volvió a mirar el lago desde la ventana. Su mano tembló al dibujar garzas en el vidrio. Fui a su lado y la vi quebrarse en un gesto mínimo. Inhaló, sostuvo la tiza, y con una torpeza que me conmovió, escribió mi nombre en el fogged glass, y luego lo borró. Me acosté sin decir nada, consciente de que el silencio esa noche era un animal que podría mordernos en cualquier momento. En las semanas siguientes, la trama se tensó como una cuerda que se estira hasta casi romperse. Recaudamos lo que pudimos. Hicimos papeleo internacional, llamadas a médicos, entrevistas. La fundación ofreció ayuda logística. El alcalde dio un trato preferencial para el traslado. La comunidad, de un modo laborioso, logró lo que parecía imposible: reunir la mayor parte del dinero. Lo que faltaba, ese remanente que siempre deja la ansiedad en la frente de los que esperan, fue objeto de negociaciones, de promesas y de noches de insomnio. Petro, por su parte, desapareció por días. Su teléfono sonaba apagado. Cuando volvió, su mirada era la de quien ha visto algo que preferiría olvidar. Se encerró en su cuarto y dijo que había hablado con gente que quería ayudar. Palabras que olían a excusas. Julia gritó, imploró, y por la primera vez en años me miró con la mezcla de enojo y súplica que un corazón trémulo tiene cuando ya no sabe dónde poner el miedo. Alex se fue una noche y nos dejó notas con instrucciones sobre cómo relacionarnos con los abogados si algo salía mal. Una tarde, mientras la ciudad debatía teorías, llegó la noticia que nadie quería. Iván estaba desaparecido.
No estaba entre los heridos confirmados ni en la morgue. Simplemente, no estaba. La policía dijo que podían ser medidas temporales, un traslado, un testimonio que se escondía. La gente murmuraba que la desaparición significaba que alguien no quería que hablara. Otros murmuraban que sin su palabra, el dinero que esperaba movilizarse quedaría en un limbo. Para nosotros, la ausencia de Iván fue un anudillo apretando nuestro futuro. Sin su intervención o su red, la última parte de los fondos corría peligro. Irina, a pesar del miedo, no mostró pánico. Organizó las cuentas, enumeró opciones, recurría a contactos pequeños y precisos. Fue cuando descubrimos algo. Un sobre entre los papeles de la casa, cerrado con una letra que no reconocí. Dentro había una nota breve, una dirección y una frase. No todo lo que reluce ayuda. No era una amenaza directa, pero su lectura removió el aire de la estancia. Irina lo miró con la calma de quien ha tenido que leer mensajes difíciles antes, y lo guardó en el bolsillo como si fuera una llave. La noche anterior al último plazo para la transferencia, hubo un corte de luz en el barrio. La oscuridad dejó la casa a merced de los sonidos pequeños, el goteo de la cocina, el crujido de la madera, la respiración contenida. Yo me acosté con la muñeca garza al lado, y soñé que las garzas volaban muy bajas, como si querían tocarnos el techo. En la madrugada, una llamada rompió la quietud. En la línea, una voz desconocida dijo apenas, «No confíes en lo que ves». Colgó antes de que pudiéramos preguntar. Irina se despertó, encendió la luz y fue a la ventana. Miró el lago, como si buscara un código en la superficie. Amaneció el día de la transferencia. Los teléfonos sonaban con fuerza. Las ventanillas del banco se llenaron. Olivia trajo comida fría para quien no tenía tiempo de parar. Alex se encargó de los niños que llegaban a la casa a preguntar qué pasaba. Petro no apareció. Julio se esforzaba por sostener la compostura. Yo fui con Irina al banco. La gente en la calle nos miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Nos sentíamos en un extraño teatro, donde cada mirada era un crítico. El trámite se hizo interminable. Documentos que faltaban, firmas que exigían rúbricas, llamadas cruzadas entre oficinas. En el intento, Irina se mantuvo firme. Cuando por fin llegó la confirmación, sentí ese alivio en el estómago que hace que el mundo gire un poco y vuelva. Habíamos conseguido, a duras penas, lo necesario. La fecha de la operación fue fijada. Habíamos ganado la posibilidad de una intervención que ofrecería una opción real para mi corazón. Esa tarde, de regreso a casa, la radio volvió a mencionar a Iván. Había un testigo que aseguró haber visto algo, pero la grabación del vídeo era borrosa. Hablaron de sabotajes, de manos que empujaban, de sombras que frenaban. En la ciudad se encendieron pequeñas hogueras de desconfianza. Irina, en la cocina, lavó una olla con tanto cuidado que parecía que estaba lavando algo más que platos. Cuando terminé de ayudarla, me miró y dijo simplemente, «Hicimos lo que pudimos». Su voz fue la misma que siempre, pero con una grieta nueva. No pronunció agradecimientos ni palabras suaves. No hizo promesas. Me tocó la cabeza con la punta de los dedos, un gesto mínimamente maternal, y se apartó. Esa noche, mientras empacábamos para el viaje definitivo, recibimos la noticia que volvió a enredar todas las posibilidades. Un accidente grave en la autopista. Un coche, volcamiento, alguien herido. La policía confirmó que buscaban al dueño del vehículo. Las descripciones eran vagas. En mi casa la noticia se sintió como una ficha que cae fuera del tablero y obliga a recomenzar. Irina guardó silencio, la expresión como una línea de sal en su rostro. Me miró una vez con esa mirada que nunca explicaba. «Sigue tu respiración», me dijo. «No te dejes arrastrar por rumores». Subí al coche con la sensación de que cada kilómetro hacia el aeropuerto me separaba de una verdad que aún no podía asir. Miré por última vez el lago. Las garzas, inmóviles, parecían observarnos partir con el desapego con el que observan los destinos inciertos. No sabía aún que, en los días que vendrían,
Las piezas del puzzle comenzarían a caerse y que el silencio de mi madre ocultaba no solo una explicación práctica, sino una estrategia que solo comprendería cuando la muerte pusiera su sello definitivo sobre las palabras no dichas. El avión arrancó. En mi asiento, la muñeca Garza dormía. Irina no dijo nada hasta que la aeronave alcanzó la altitud de la nube baja. Entonces, sin levantar la vista, me preguntó, ¿tienes miedo? No supe contestar. Respondí con la verdad que siempre había sentido. Tengo esperanza. Ella dejó escapar una palabra que sonó como un perdón y una comisión al mismo tiempo. Bien. Y eso fue todo. Aterrizamos en la ciudad extranjera con los pasos medidos. El hospital fue un edificio claro y eficiente. Los rostros allí eran profesionales y amables. La administración nos guiñó con papeles y camas y horarios. El sobre con la transferencia brilló un instante en una pantalla y luego la luz se apagó. La operación estaba confirmada. En el pasillo donde esperaban otras familias, una mujer mayor me ofreció una sonrisa de complicidad. Y por primera vez en semanas, sentí que no todo estaba del lado del miedo. Mientras tanto en casa, la ciudad no se detenía. Las cámaras volvieron a la autopista. Se hablaba de manos que empujaban, de un coche que quedó sin tripulación. Petro, súbitamente, no contestaba. Algunos vecinos dijeron que había gente que lo buscaba. Rumores de deudas que se pagaban con sangre cruzaron las calles como una amenaza velada. Vi mensajes en redes que mezclaban compasión con morbo. Yo, lejos de todo eso, me sentía en una vitrina donde el exterior ardía y el interior debía sostener la respiración. El día antes de la intervención, mientras me recuperaba de la última tanda de pruebas, recibí una llamada. Era Alex. Tenía la voz acelerada. Han pasado cosas, dijo. Iván, ha habido un incidente. No me dio detalles. Tu madre está bien, agregó como quien se acomoda un peso antes de soltar otro. Pero tenemos que hablar cuando vuelvas. Colgué con la sensación de que algo se había quebrado. La ironía era cruel. Habíamos conseguido la operación y a la vez, la red de protección que creíamos tejida temblaba. La noche antes del quirófano fue la más larga de mi vida. Irina se sentó a los pies de mi cama en la habitación del hotel que nos había asignado. Fuera, la ciudad respiraba con el ruido de las ambulancias y el paso de gente que no me miraba. Ella se sentó allí, la bufanda enrollada en la mano, y por primera vez me miró a los ojos prolongada y directamente. Hubo un segundo en que la vi como si fuera otra mujer. No la madre que había sido mi sombra práctica, sino alguien que había acumulado mapas secretos. Respeto y sorpresa se mezclaron en mi pecho. Lisa, dijo al final pronunciando mi nombre con una cautela que parecía respetar un terreno minado. Hay cosas que no te conté porque creí que así te protegía. Su voz fue una roca que rodó por la pendiente de mis esperanzas. Quise abrir la boca, pero entendí que lo que viniera después podía cambiarlo todo. Antes de que pudiera decir más, sonó un timbre distante. La enfermera anunciaba la hora de ingreso. Irina se levantó, me apretó la mano con una fuerza que me agujereó la piel y dijo, «Ve con todo lo que tienes. Yo te espero al despertar». Me llevaron al quirófano. Pasé por un corredor blanco que olía a desinfectante y a seriedad. Las anestesistas me sonrieron con la amabilidad profesional de quien es dueña de manos que salvan. Vi a Irina a través de un cristal, en la sala de espera, sentada, con las piernas cruzadas y la bufanda al cuello. No vino conmigo a la sala preoperatoria. No me vino a contar cuentos de valientes ni a hacerme una broma inútil. Se quedó allí, sola, como si su lugar fuera observar sin inmiscuirse. En aquel vidrio, su figura parecía una garza clavada en la costa. Antes de que sintiera las manos del sueño que me llevaban, pensé en la medalla que había vendido. En la nota que decía, «No todo lo que reluce ayuda». En la llamada con la voz desconocida. Pensé en las garzas que habían pautado mi infancia. Y pensé en mi madre. En sus costuras, en su silencio. En esa forma de amar que es más estrategia que ternura. El mundo se desdibujó en blanco. Sentí luces, voces,
El lapso extraño entre perderse y reencontrarse. La operación iba a empezar. Afuera, la ciudad continuaba su rumor. Iván desaparecido, Petro callado, la prensa olfateando historias. Dentro del hospital, mi vida colgaba de manos que conocían su oficio. Nada me aseguraba que todo saldría bien. La medicina no es una promesa, solo un acto de fe en la ciencia y en las manos. Cuando desperté sentí frío. Alguien me dijo mi nombre. La primera cara que vi fue la del cirujano. Ojos cansados, una sonrisa contenida. Fue un procedimiento complejo, dijo sin grandilocuencias. Ha salido por ahora. La frase fue un puente tendido, no una isla segura. Me devolvieron a una habitación donde la luz entraba en rayas. Irina no estaba allí. Pasaron unos minutos, horas quizás, hasta que la puerta se abrió y ella entró. Fue un movimiento silencioso, la bufanda, el abrigo. Se acercó a la cama con la lentitud de quien mide cada paso. Me miró con una expresión que por primera vez no escondía nada: cansancio, alivio y algo como culpa antigua. Se sentó al borde de la cama, tomó mi mano y posó sus dedos en mis muñecas, como si quisiera comprobar que todo fuera real. No dijo nada. Su silencio se había transformado en un peso que quería, por fin, depositar. «Gracias», murmuró. No sé si era para mí, para el equipo médico, para la ciudad entera. Más tarde supe que, en casa, se había discutido, que se habían firmado papeles, que alguien había llamado de madrugada con noticias dudosas, y que la red que nos había sostenido estaba, otra vez, en peligro. No supe, en aquel momento, que aquello era apenas el comienzo de una cadena que nos forzaría a reescribir lo que sabíamos sobre amor y defensa. La noche después de la operación, Irina se quedó junto a mi cama hasta que la guardia la obligó a retirarse. Me desperté por la mañana con el sol entrando en la habitación y una nota sobre la mesa. Una dirección, 3 nombres y una indicación. Búscalos. Era la primera vez que una instrucción suya no era un deber sino una misión. No supe qué significaba, pero supuse que tendría que ver con las personas cuyos nombres figuraban en la nota. Iván, Petro, Viola. 3 piezas que parecían extrañas en un tablero que nos exigía echar las cuentas. Salí de la habitación tambaleante, apoyada por la barandilla, con los monitorios pitando a mi espalda, y me encontré con Alex en el pasillo. Su cara estaba larga. «Han pasado cosas», dijo. «Mejor no te muevas todavía, pero cuando estés lista, tenemos que hablar de lo que ocurrió en la ciudad, de lo que vino después del accidente. Nadie hubiera imaginado que las cosas se complicarían tanto». Le miré y recordé el lago, las garzas, la nota que decía, «No todo lo que reluce ayuda». Recordé a mi madre con una bufanda en las manos y esa manera suya de no decir las cosas, y sentí, por primera vez desde que desperté, que había una verdadera razón detrás de su distancia. Una razón que no era solo orgullo ni sequedad, era estrategia, cálculo, protección, pero aún no lo comprendía del todo. Todavía no había un cierre. Salimos del hospital con la necesidad de ordenar lo que quedaba desordenado. La operación, por ahora, había sido un éxito parcial. Quedaban cuidados, terapias y un largo tiempo de seguimiento. Pero fuera del hospital, la ciudad seguía hablando del accidente, de la desaparición y de las sombras que parecían recortarse en las calles. No sabíamos que, en casa, una carta aguardaba con paciencia, escondida en un cajón que Irina creía seguro. No sabíamos que los próximos días vendrían cargados de llamadas, visitas y, sobre todo, preguntas que exigirían más respuestas de las que la madre de mi infancia había querido dar. Todo eso sería más adelante la puerta hacia la revelación. Por ahora, el tiempo nos dio una tregua, un momento para respirar, para recomponer las costuras. Pero la sensación persistente era la de una cuerda atada al borde. Si alguien tiraba lo suficiente, todo podría caer de nuevo. Y en mi interior latía la certeza de que la verdadera razón de su distancia no era simple frialdad, sino algo con rostro,
con nombre y con enemigos, algo que me protegería o me separaría para siempre. Cuando volvimos a casa después de los trámites y los silencios hospitalarios, la casa me recibió con su costumbre de objetos llamados por nombre: la taza con la esquina astillada, la alfombra con la mancha que nadie había logrado extinguir, la foto sin marco sobre la estantería. Había una rutina que seguía intacta como si el mundo no hubiera cambiado, y sin embargo, todo en ella parecía diferente, como las piezas de un rompecabezas cuya imagen había sido alterada por las manos de otra persona. Alex me esperaba en la cocina con la mirada encendida. Había estado revisando papeles que Irina dejaba en sobres, en cajas, en baúles escondidos entre sábanas. «No toques nada», dijo apenas me vio. Su voz no llevaba reproches sino un rastro de miedo respetuoso, como quien tiene entre las manos algo que podría ser una bomba o un tesoro. Abrí un cajón al que nunca había prestado atención. Allí, detrás de las recetas de cocina y de las facturas pagadas a medias, encontré una pequeña caja de latón con una llave oxidada. La cerradura cedió con un chasquido de cerradura vieja, y dentro, envuelta en un paño con olor a sal y tabaco, estaba la medalla que Irina había vendido. Me aferré a ella como si fuera la última hebra que quedara de la historia sin contar. Bajo la medalla, doblada con mimo, había una hoja. Era la nota que había visto en la mesita del hospital, la misma escritura tersa, el mismo trazo medido. En la parte superior alguien había escrito 3 nombres y, debajo, una dirección que conducía al abogado del pueblo. Junto a la hoja, un sobre cerrado con mi nombre, con la letra de Irina, y una marca de uñas en un borde como si hubiera sido cerrado con prisa. No hice ruido cuando la abrí. Los párpados me vibraron y la habitación por un instante se volvió pequeña, con paredes que respiraban. La carta comenzaba así: Lisa, si estás leyendo esto es porque algo que yo temía ha sucedido. No espero que me entiendas en este momento. No espero que vengas sin dolor. Solo te pido que leas hasta el final. No eres hija mía por la sangre. Fui yo quien te trajo de la sala de recién nacidos cuando tu madre murió, y el mundo quiso ignorarte. Te tomé en los brazos como quien toma una decisión irreversible, con miedo, con amor, y con la conciencia de que aquello te pondría a salvo de un lugar que te podía destruir. Hay personas que te buscan no por afecto sino por interés. Hay hombres que no ven niños sino piezas que pueden cambiar de manos para pagar deudas. Yo supe de esos hombres antes de saber tu nombre. Cuando te sostuve por primera vez, supe que si te acercaba demasiado al orgullo del linaje que te pertenecía te harías visible, y que la visibilidad atrae colmillos. Aprendí que a veces, la mejor forma de salvar es distanciar. Vendí la medalla para pagar a quien cambió tus papeles. Quemé la cuna que tenía en la clínica para que no quedara rastro. Hablé con un hombre que no preguntó por tu rostro, sino por tu fecha de nacimiento, y por una vieja cuenta que nadie asociaría con una niña sin apellido. Me llamaron mentirosa. Me llamaron cobarde. Olvidaron que la prioridad era un cuerpo que latía y que no tenía otra persona que lo reclamara. Y desde entonces, trabajé con la única estrategia que conocía: que tu vida fuera invisible cuando la visibilidad significara peligro. Si te duele que no te haya arropado como esperaba, entiende que no fue por falta de amor. Fue porque entendí, antes que nada, que el cariño expuesto podía convertirse en moneda. Hice de tu libertad una trinchera. No quise que aprendieras a esperar de la vida la protección de los que querrían cambiarte por un favor. Te di sustento. Te llevé a la escuela. Pagué médicos. No te di cuentos públicos. Te di resistencia silenciosa. No todos los que se acercaron a nosotros buscaron ayudar. Entre los que ofrecieron su mano había quienes querían algo a cambio. En los papeles que encontrarás en la caja del abogado verás nombres que te sonarán. Verás facturas, transferencias y una lista de pagos. No me arrepiento de ninguno que sirviera para comprarte un respiro. Si necesitas saber quién fue tu padre, hay nombres, pruebas y viejas cuentas, puedes ir al despacho que te he indicado. Pide hablar con el señor Mirkov. Él guarda, fuera del alcance de quienes pretenderían usarlas, las cosas que nos permitieron mentir a favor de tu vida.
Perdóname si esto te deja un hueco. Yo también cargué huecos. Cuando alguien te lastime por ser aquello que escondí, recuerda que mi intención fue quedarme a tu lado, aunque mi forma pareciera extraña. Si algún día te sientes lista, busca a Alex. Él fue cómplice del silencio. Sin su torpeza amable, muchas puertas no se habrían abierto. Si buscas respuestas sobre Iván y lo que sucedió con su accidente, hay facturas y nombres en la carpeta verde. Si buscas quién es Timot, encontrarás recibos. No te pido que me abraces, solo que me perdones. Si pudiera, te lo diría mirándote. Pero si esto te consuela, mi amor fue para ti como la costura. Por dentro, fuerte y escondida. Irina. Las palabras se me encendieron en la lengua como brasas. Era una explicación que no era culpa, ni absolución. Una confesión que a la vez liberaba y quebraba. Al leerlo supe que las pequeñas frialdades, las ausencias, las manos que no se demoraban para no dejar huellas, no habían sido desprecios sino cálculos para la supervivencia. No era una historia de heroísmo lírico. Era una red de decisiones hechas bajo la tensión de la amenaza. El corazón me dio un vuelco. Sentí rabia por el engaño, agradecimiento por la protección, y un hueco nuevo por todo lo que no habíamos podido compartir. Las piezas encajaban con un ruido sordo. La medalla que se fue, la nota anónima en la cocina, las llamadas extrañas, la frase garabateada, no todo lo que reluce ayuda. Llamé a Alex. Su voz al otro lado del auricular era una marea de alivio controlado. La caja del abogado tiene más, dijo. Hay una carpeta con transferencias. Fue todo muy calculado. Irina no actuó sola. Hay nombres que mencionas en la carta. Ven a la casa. Tenemos que ordenar esto antes de que lo haga alguien más. Llegamos a un acuerdo sin palabras. Las explicaciones legales, las pruebas, los pasaportes falsos, todo lo que la carta insinuaba, necesitaban ser protegido hasta que pudiéramos decidir qué contar y a quién. Pero la vida, como siempre, no esperó a nuestra prudencia. Pocas horas después de que la carta saliera de mis manos, alguien llamó a la puerta con la misma voz seca que había dejado el mensaje anterior en la radio. Tengan cuidado. La repetición de ese aviso, en boca de un desconocido, nos pareció una sombra que se asomaba una vez más. La muerte de Irina, cuando ocurrió, no fue de esas que se anuncian con un presagio terrible. Fue algo así como un cierre que se ejecuta con la frialdad del metal que cae en el suelo. De repente, sin mucha melodrama, el silencio se convirtió en ausencia. Alex la encontró en el salón, sentada en su silla habitual con una manta sobre las rodillas, la bufanda aún anudada al cuello. La radio estaba apagada. En su mano derecha, como si hubiera querido dejar un último hilo visible, la nota con mi nombre. En la pizarra de la cocina, una lista de nombres estaba tachada: trámites, llamadas, números de cuenta. Había una pequeña cajita con la medalla dentro, y la carta que yo ya había leído estaba abierta sobre la mesa, doblada con la precisión de quien escribió con la certeza de que sería leída. No sé qué describir primero: el consuelo frío de que se hubiera ido sin vergüenza, o la violencia de la pérdida en el momento en que comprendí que la explicación había llegado demasiado tarde. Me quedé allí, junto a su cuerpo, hasta que el mundo volvió a moverse con el ritmo de quienes saben que la muerte no es un eclipse, sino una tarea administrativa. Hicimos llamadas. Vinieron vecinos. La profesora Olivia dejó una corona de flores junto a la puerta. La ciudad volvió a susurrar teorías y a asignar culpables ad hoc. Algunos lamentaron, otros murmuraron algo sobre el karma del que juega con fuego. Ninguna de esas frases me sostuvo. La ceremonia fue modesta y verdadera. La gente que había ayudado con las rifas y con los guisos, los que habían vendido plantas y las madres que habían puesto su voz en la colecta, llenaron la sala con la dignidad de quienes comparten el duelo de lo cotidiano. Alex habló en el duelo. Dijo cosas precisas y tan justas que me dolieron. Que Irina había sido, por encima de todo, una mujer que eligió salvar antes que ser querida. Que su silencio había sido una forma de fuego que protegía. Que éramos deudores de su astucia, aunque nos hubiera dejado con preguntas.
Después del entierro, cuando la casa retomó su respiración y las visitas se volvieron esporádicas, abrimos la carpeta del abogado. Dentro había una cadena de papeles que, en conjunto, contaban una novela entera. Recibos de pago a un funcionario de registro civil, comunicaciones cifradas con una persona llamada Timot, transferencias pequeñas a una cuenta anónima, y lo más importante, una copia de un acta de nacimiento con un apellido que yo no conocía. Había también una hoja con el nombre de un hombre, Mikhail Korolen, un nombre que no había oído nunca y que, sin embargo, pesaba tanto como una losa cuando lo leía. Mikhail había sido, según los papeles, quien poseía la fortuna que tornó en peligro a la niña recién nacida. Hacía años, sus enemigos habían querido la única cosa que podía representar una victoria sobre él: su sangre. Leí los recibos con las manos que no encontraban su propio pulso. Había pagos a Timot por gestiones con el hospital, transferencias para redactar documentos nuevos, y una nota, fechada un mes antes de mi nacimiento, que hablaba de un acuerdo para mantener alejada cualquier filiación pública. La sensación de haber sido un plan, de haber sido protegida por un secreto construido con dinero, me atravesó como un viento helado. Con Alex cruzamos las calles que llevaban al despacho del señor Mirkov, el abogado que Irina mencionaba. Era un hombre seco con patente de paciencia, que guardaba archivos como si fueran armas. En su caja fuerte había fotografías, antiguas constancias y un sobre lacrado con la firma de Irina. Nos explicó con palabras legales que no apagaban la emoción, que en su oficina había quedado constancia de pagos destinados a borrar rastros, cambios de padrón, certificados de alumbramiento donde el apellido no correspondía al del padre real, y la lista de personas que habían facilitado la invisible mudanza de una niña a una identidad nueva. Tu madre pidió que guardara todo esto hasta que fuese necesario sacarlo a la luz, dijo Mirkov. Ha cumplido su tarea. Ahora toca a ustedes decidir qué hacer con la verdad. Sus ojos descansaron unos segundos en mí, y en ese instante supe que la verdad no era neutra. Podía devolver libertad o podía abrir puertas que no sabíamos cerrar. El pueblo entero se convirtió en un circuito de conversaciones que salpicaban nombres. Algunos decían que Iván había estado demasiado cerca, otros que Petro había desaparecido cuando las cosas se pusieron feas, y Viola, como siempre, había pasado de tapadera a sospechosa según soplara el viento. La policía reabrió, con discreción, expedientes antiguos. El accidente de la carretera, las transferencias a cuentas opacas, la aparición y desaparición de testigos. Hubo, inevitablemente, interrogatorios. La sombra de la investigación permitió que salieran a la luz gestos que antes estaban ocultos. Llamadas a la madrugada, coches que rondaban la casa, la figura de Timot entrando y saliendo del despacho del empresario Iván en horarios que no correspondían a negocios públicos. Alex y yo no estábamos interesados en ajustar cuentas en la calle. Queríamos entender la trama que nos había dejado huérfanos de certezas. En una de las pesquisas, a través de un expediente policial que cayó en manos de alguien que buscaba limpiar su conciencia, apareció un video de seguridad de la estación de servicio en la autopista, la noche del accidente de Iván. En la grabación, un coche oscuro sigue al vehículo que luego se despeñó. La placa era apenas visible, pero la policía logró rastrearla y llegó a un depósito de apuestas donde Petro había sido visto semanas antes. Fue suficiente para una detención preventiva. Petro fue interrogado. Su defensa fue torpe y entre lágrimas habló de deudas que lo aplastaban, de presiones de las que había huido, de hombres que le habían prometido limpiar su nombre a cambio de favores que no supo cumplir. Dijo que no había querido aquello que pasó, que el accidente había sido una consecuencia de escapar de su propia sombra. Las cosas no fueron sencillas. Petro no confesó todo. Dijo lo que su desesperación le permitió decir. La fiscalía abrió cargos por complicidad en accidente y por maniobras financieras. Viola fue citada a declarar por sus reuniones frecuentes con Iván, aunque ella sostuvo que solo era una mujer de contactos inútiles, para quien la sociedad tenía tiempo de juzgar, cuando la verdad era más complicada. Timot, por su parte, afirmó que había actuado por miedo y por dinero.
Admitió haber facilitado cambios de documentos a cambio de pagos que le prometían un futuro seguro. Cuando las palabras de Timot salieron al aire de la sala de interrogación, se oyó en su voz un arrepentimiento torpe que no borraba la huella de su participación. No todo terminó en una sala de justicia. El perdón no se vende ni se exige en un tribunal. Por las noches, cuando la casa callaba y la garza dormía en su estuche, yo releía la carta de Irina. En sus líneas, encontré respuestas que no respondían a mis reclamos, y en esa paradoja se fue formando algo parecido a la comprensión. Comprendí que ser protegida había significado ser puesta en una caja segura y oscura. Comprendí que, para Irina, la cercanía era un riesgo que no se podía permitir. Comprendí, con la crueldad de la verdad, que había sido criada para ser resistente antes que querida. Los días continuaron con su mezcla de gestiones médicas y de gestos pequeños. Visitas a fisioterapeutas, control de medicación, llamadas de la fundación que nos seguía apoyando. Mi recuperación avanzó con la lentitud honesta de los procesos que no admiten atajos. A mi lado, Irina había dejado instrucciones para el seguimiento. Clínicas recomendadas, medicamentos, contactos. Había previsto todo, hasta el punto de demostrar que su distancia había sido también una práctica de previsión. Con el tiempo, la justicia hizo su trabajo en los márgenes. Hubo cargos, hubo acusaciones, y en el caso de Petro, una condena por su participación en el accidente, y por fraude en el manejo de fondos familiares. No fue un desenlace que borrara las huellas, pero sí fue una respuesta que la ciudad necesitaba para poder mirar en otra dirección. Viola quedó señalada, empleó defensores caros y evitó una condena mayor. Su futuro quedó marcado, más por la sospecha social que por el veredicto. Timot recibió una pena menor por colaboración, un precio que, al decir de los abogados, era una moneda por su arrepentimiento. Con la mecánica de la ley en marcha, me dediqué a otra tarea, aprender a nombrar las cosas que Irina había decidido no nombrar. Metí la mano en cajas, busqué fotografías antiguas, encontré recortes donde mi cara aparecía en la foto pública, y junto a ella, un hombre joven que no reconocía hasta que localicé en los papeles su nombre. Mikhail Korolen. Era el nombre inscrito en la vieja partida de nacimiento, el nombre que la carta había mencionado. Investigando, supe que Korolen había sido una figura cuya vida se había cruzado con la de hombres peligrosos. Negocios dudosos, apuestas ilegales, una familia que no tolera la debilidad. Allí encajaba la idea de que la sangre que uno porta puede ser un objeto de deseo para quienes negocian certezas con violencia. Comprendí algo más. Irina no había sido la única que actuó. Alex, en su torpeza de pícaro de barrio, había funcionado como puente con gente que debía conocer la ciudad, su ritmo y sus atajos. Vimos en su comportamiento no un colaborador manso, sino un hombre que, por cariño, había aceptado la incomodidad de mentir. Lo alineaba una lealtad que, al final, nos salvó en un momento en que la verdad habría sido una daga. Llegó un momento en que tuve que decidir si había que airear todo o guardar partes para evitar castigar a quienes, quizás, solo habían cedido al miedo. Decidí, después de noches largas y de conversación con el señor Mirkov y con Alex, que la verdad tenía que ser dicha con medida. Contestamos peticiones de la prensa con lo justo, entregamos documentos a la fiscalía y protegimos la identidad de quienes todavía corrían riesgo. No era una censura sino una defensa. Pasaron meses. La operación había cumplido su papel. Me dio una estructura que, aunque frágil, me permitía caminar sin que el corazón me jugara malas pasadas. Los controles continuaron y el equipo médico dijo aquello que me quedaría como una consigna. Continuidad, cuidado, paciencia. No ofrecieron seguridad eterna, ofrecieron un plan. Yo lo seguí como quien aprende a caminar por una ciudad nueva, con mapas, con nombres de calles, con la prudencia de quien sabe que los atajos pueden ser trampas. En la casa, el eco de Irina fue mutando. Ya no era solo el vacío, sino también la presencia de sus costumbres.
La jarra que siempre esperaba en la mesa, la bufanda doblada en un cajón, la muñeca garza con el brazo cosido, que yo apretaba más fuerte cuando salía de noche. La comunidad siguió cerca. Olivia venía a menudo con una taza de té y la levedad que tienen las mujeres que saben sostener otros dolores. La fundación nos envió un voluntario para ayudar con los trámites. El alcalde, en un gesto público pequeño, nombró un día de homenaje que me pareció más un abrazo de vecindario que una pompa institucional. La revelación no me dio consuelo inmediato. Lo que me dio fue una imagen nueva de Irina. Su amor no era el de los libros, ni el que se abre paso en la canción. Era el de una estrategia lúcida, el de quien mira el mapa del peligro y decide plantar un muro. Aprendí a leer sus silencios como elástico que había sido tensado para cubrirnos a ambos. Y con esa nueva lectura, con la rabia y el alivio mezclados, pude empezar a perdonar. Hubo preguntas que quedaron sin respuesta. La amplitud exacta de la red que quería la sangre de Mikhail Korolen. Los nombres de todas las manos que empujaron coches la noche de la autopista. La intención completa de Viola. No tuve todos los nombres, pero sí tuve la certeza de una línea clara. Irina nos había protegido con el precio de su propia soledad. El día en que firmé los papeles que por fin cerraron la herencia y regularizaron mi identidad legal, salí al atardecer rumbo al lago. Era una tarde con el aire caliente que anuncia el fin del verano. Las garzas planeaban con la misma parsimonia de siempre, ajenas a nuestros dramas humanos, y sin embargo, de algún modo, mensajeras de las estaciones. Me senté en la orilla y sujeté la muñeca garza en las manos. La cerré entre los dedos hasta que sentí su costura pegada a mi piel, y luego la solté. La muñeca flotó un instante, ayudada por la corriente de la orilla, y una garza, desde la distancia, alzó el vuelo como si respondiera a la llamada. Pensé en la carta de Irina, en la forma en que ella convirtió su amor en un manual de instrucciones. Pensé en la fragilidad de las respuestas que tuvimos que buscar en los papeles. Pensé en Alex con su sonrisa abierta, y en la profesora Olivia que siempre supo cómo llamar mi nombre. Y pensé en la paradoja que me había atravesado. Para poder acercarme al mundo con seguridad, mi madre eligió la lejanía. Tiempo después, cuando dejé que la historia fuera contada en partes que no me pertenecían por completo, algunos vecinos me preguntaron si la distancia de Irina había sido un castigo para mí, o un sacrificio para mi futuro. Yo les contesté con lo que la carta me enseñó a decir, que el amor tiene muchas formas, que la forma que ella eligió no me hizo menos querida, sino más protegida de algo que yo no podría haber entendido entonces. En noches de insomnio releía los pequeños gestos, la forma en que Irina doblaba la ropa de invierno, el modo en que cosía mis muñecas, la vez que me dejó el último trozo de pastel en la mesa y dijo, para después. Ahora reconozco en esos gestos la constancia humilde de alguien que defendía la vida con las armas que tenía, la paciencia, la gestión, la renuncia. Con los años la ciudad limpió el ruido de los escándalos. Hubo sentencias parciales, hubo finales abiertos, y hubo la rutina que siempre vuelve a ocupar las horas. Me convertí en alguien que conoce su propia historia, y que la lleva con una mezcla de gratitud y dolor. Enseñé a la garza a vivir en la repisa, pero a veces, en las tardes, la sacaba y la colocaba en el regazo de mi hija para que supiera que había una mujer que sin ser madre de sangre, le había dado un escudo. No puedo decir que comprendí todo el día que Irina murió. Aquello fue el instante en que la verdad se me entregó, un paquete frío con sello definitivo. Comprendí más tarde, con el paso de las noches y la lectura de las cuentas, que la extrañeza con la que me crió fue una estrategia deliberada para salvarme de ser moneda. Lo entendí la tarde después del funeral, cuando la caja del abogado escupió pruebas. Lo entendí cuando los procesos confirmaron que a veces la línea entre ayuda y amenaza es apenas una tabla que se tambalea. Pero hubo algo que sí me quedó claro desde el primer segundo. El día que murió por primera vez, pude ver su amor entero y sin el velo de mi enojo. A veces me enfado con la vida por haberme dado la respuesta tan tarde. A veces le doy las gracias por haber tenido a alguien que supo calcular el riesgo en vez de colocar un lazo público sobre mi cuello.
Lo esencial es que en su decisión, Irina no buscó reconocimiento. Ella buscó supervivencia. Ella supo que el cariño evidente podía ser una trampa, y eligió cuidar en la clandestinidad. No fue una decisión simple, fue la más difícil de todas, la de aceptar que para amar, primero había que dejar que la niña fuera invisible. Hoy, cuando las garzas vuelan al sur, sigo yendo al lago. Me siento en la misma piedra donde una vez la miré partir en un avión que ya no era el de la ciudad pequeña, y dejo que el viento haga lo suyo. Lleve las hojas, devuelva las orillas, desplace los restos de las cosas que pesan. Pienso en Irina, y no puedo evitar sonreír con tristeza. La veo en mi memoria, dibujando garzas en el vidrio empañado, sus manos medidas, su economía de miradas. La veo vendiendo la medalla y encajando ese hueco con promesas silenciosas. A los que me preguntan qué significa haber sido criada como un extraño, les respondo con una verdad simple y dura. Significa aprender, más temprano que tarde, que el amor no siempre responde a los gestos que esperamos. Algunas personas aman con abrazos largos, y otras cuidan vendiendo lo que tienen, ocultando pruebas, cambiando nombres y mudando el registro para que la vida de aquel a quien aman continúe. Entender eso no quita el dolor, pero abre la posibilidad de perdonar y de agradecer. La ciudad recuperó la calma. Petro cumplió parte de su condena, y en la cárcel, comenzó a escribir cartas que decían que quiso reparar, aunque no supo cómo. Viola se fugó de la simpatía pública, y quedó como una mancha que algunos prefirieron olvidar. Timot, resentido, buscó redención con la colaboración. Su delito fue la delación por miedo. No todos los cabos se ataron, pero el hilo principal, el de mi seguridad, quedó asegurado. Y eso bastó. Antes de despedirme de esta narración quiero decir una cosa más. La comprensión no borra el tiempo en que fui una niña que no entendía por qué su madre era fría. Lo que hace la comprensión es dar sentido a esos meses y años, ponerles un porqué que, aunque cruel, es humano. Irina me quiso con la forma de quien mide el peligro, desde la distancia, con manos que actúan y ojos que calculan. Eso fue lo que aprendí el día que murió, cuando miré una carta y una medalla y comprendí que la extrañeza de mi infancia era, en realidad, el vestido de un amor que quiso salvar. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que creas que necesita escucharla y deja un comentario contándome qué imagen te llegó más. La garza, el lago o la medalla. Gracias por quedarte hasta aquí.